En este video vamos a calcular el volumen de la esfera. Trabajaremos con una esfera centrada en el origen y cuyo radio va a medir R0. Entonces la expresión matemática de esta esfera es x al cuadrado más y cuadrada más z cuadrada es igual a R0 al cuadrado. Entonces, como es un volumen, podemos calcularlo con una triple integral de la función 1. Entonces, para esta figura, nuestra triple integral tendrá la siguiente forma. Entonces el volumen de la esfera va a estar dado por toda esta integral de la función 1. Si ven, en los límites de integración tenemos unas raíces. Para resolver esas integrales tenemos que hacer unos cambios de variables. Pero resulta que ahorita vamos a ver cómo podemos simplificar esta expresión. Entonces recordemos un poco de coordenadas polares. Entonces, recordando un poco de coordenadas polares, si tenemos un punto XY, resulta que este lo podemos expresar como la distancia del origen a este punto, que a ese nombre le llamamos R, y el ángulo que forma con la horizontal, que a este le llamamos θ. Entonces, las expresiones X, haciendo un poco de trigonometría, X va a estar dado por R coseno, Y va a estar dado por R seno de θ. Entonces, un círculo con centro 0 y radio R0 estaría dada por x al cuadrado más y al cuadrado es igual a R0 al cuadrado. Pero usando estas nuevas coordenadas polares, R y θ, el círculo se puede expresar fácilmente como R es igual a R0 al cuadrado. Entonces, en el espacio vamos a trabajar con unas coordenadas parecidas que se denominan coordenadas esféricas y se determinan de la siguiente manera. Entonces, tenemos nuestra esfera. En las coordenadas polares trabajamos solamente con el radio y un ángulo. Aquí vamos a estar trabajando con dos ángulos y el radio. Va a haber un ángulo que nos va a medir cómo se mueve horizontalmente un punto. A ese ángulo le vamos a llamar θ. Otro ángulo que este nos va a medir cómo se mueve verticalmente. A este ángulo le vamos a llamar φ. Y la otra coordenada va a ser la distancia del punto al origen, que va a ser el radio. Haciendo un poco de trigonometría, resulta que las coordenadas van a estar dadas de la siguiente manera. Entonces, ahí en esta figura se puede observar la trigonometría que hace ahí, hace senos y cosenos dentro de los ángulos, y resulta que las coordenadas se expresan de esta manera: x igual a r coseno del ángulo horizontal, que es θ, y coseno del ángulo vertical, que es φ. Y es r seno de θ coseno de φ, y z es igual a r seno de φ. Y otra cosa importante que creemos es que a cada punto solamente le corresponda un punto en las nuevas coordenadas. Entonces, para que eso pase, θ se tiene que estar moviendo entre 0 y 2π. Φ se tiene que estar moviendo entre menos π medios y π medios. Y el radio tiene que ser positivo. Hay un caso especial ahí en el origen, pero vamos a dejarlo con que el radio solamente tiene que ser positivo. Entonces, si las nuevas coordenadas θ, φ y radio se mueven entre estos valores, cada punto de solamente les va a corresponder un punto del espacio. Excepto el origen, porque en el origen hay un poco de problema. Entonces ya tenemos las nuevas coordenadas que vamos a estar utilizando. El teorema que nos va a decir cómo trabajar con las nuevas coordenadas es el siguiente, que es el teorema de cambio de variables, que nos dicen si tenemos dos conjuntos A y B, que un diofimorfismo, que esto sería un cambio, digamos un cambio de coordenadas, y tenemos una función integral. Entonces, la integral de f en el conjunto B va a ser igual a la integral de A, que es como se cambia A con G para B, que va a ser f compuesta con el cambio de coordenadas y el determinante del jacobiano de G. Haciendo brevedad de lo que es el jacobiano va a ser una matriz, y aquí van a estar unas derivadas correspondientes a las coordenadas que vamos a estar trabajando. Y como nos interesa el caso de las coordenadas esféricas, si le sacamos el determinante a esa matriz, resulta que nos queda r al cuadrado coseno de φ. Entonces, con la triple integral que estamos trabajando, nuestra función es 1. Entonces aquí, cuando hagamos la composición de 1 con cualquier otra función, sigue siendo 1 por ser constante.
Y el determinante del jacobiano que queremos es este que tenemos acá. Entonces, la integral con la que vamos a estar trabajando es la que tenemos acá arriba, y esta se va a transformar en... Vamos a tener una triple integral. La función ya dijimos que como es constante, su composición va a quedar 1, multiplicada por el determinante del jacobiano, que es r cuadrada coseno de phi. Y entonces, primero vamos a integrar respecto de teta. Para abarcar toda la esfera necesitamos teta abarcar todos los posibles ángulos. Entonces teta va a ir de 2pi, de 0 a 2pi. Phi va a variar entre menos pi medios y pi medios, igual porque necesitamos abarcar todos los ángulos. Y nuestro radio, como solamente estamos limitados a que sea lo de dentro de la esfera, entonces va a ir de 0 al radio de la esfera, que en este caso tenemos que es R0. Entonces ya solamente para obtener el volumen tenemos que resolver esta triple integral. Si vemos el integrando, como la primera integral es respecto de teta, el primer integrando no depende de teta, entonces es constante. Entonces nuestra integral va a quedar como r cuadrada coseno de phi por teta. Entonces mantenemos los límites de integración para r y para phi. Y esto solamente lo evaluamos de 0 a 2pi. Aquí queda de phi de r. Cuando evaluemos el 0, esto se va a hacer 0. Entonces lo único que nos va a sobrevivir es 2pi. Que de una vez, como es constante, lo va a sacar de la integral. Nos queda 2pi. La integral de 0 a r0. La integral de menos pi medios a pi medios. De r cuadrado coseno de phi. Primero respecto de phi y después respecto de r. Entonces, el integrando la integral respecto de phi, la integral de coseno, es seno. Entonces nos queda 2pi, la integral de 0 a r0, r cuadrado, que es constante para phi, y nos queda seno de phi. Y esta la tenemos que evaluar de menos pi medios a pi medios. Y entonces nos queda 2pi, la integral de 0 a r0, de r cuadrada, evaluada en pi medios, y menos evaluada en menos pi medios. Y lo que nos salga lo integramos respecto de r. Entonces, si evaluamos, resulta que seno de pi medios es 1 y seno de menos pi medios es menos 1. Por lo tanto, tenemos 1 menos menos 1. Entonces, la integral nos va a quedar 2. Entonces, esta integral nos queda 2pi, integral de 0 a r0, de r cuadrada por 2 respecto de r. Entonces, ese 2 lo podemos sacar con el otro 2 que tenemos acá afuera y nos queda 4pi, integral de 0 a r0, de r al cuadrado respecto de r. Y ya para terminar, sacamos esta integral, que la integral de r cuadrada es r al cubo sobre 3. Y esto lo tenemos que evaluar de 0 a r0. Y el resultado nos queda, cuando evaluamos en 0 se hace 0, entonces nos queda 4pi. El radio que tenemos de nuestra esfera, que es r0 al cubo sobre 3.